un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo muy especial en nombre de nuestra directora, la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Derechos Humanos y la Empresa, que hace parte del ciclo de capacitación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. El camino trazado desde la internacionalidad se une al contexto nacional cuando el gobierno colombiano adoptó en 2015 el Plan de Acción de Derechos Humanos y Empresas Colombia Avanza, que tuvo una vigencia de 3 años, 2015 a 2018, y a su término se transformó en el Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, que estableció como una de sus metas la adopción de una política pública en la materia. En este sentido, durante el año 2019 se realizaron talleres regionales para la construcción colectiva de la política, donde participaron instituciones, representantes de la sociedad civil, empresas y comunidad internacional. Proceso participativo que continuó en el año 2020, tiempo en el cual se afectaron la crisis a nivel mundial debido a la pandemia. Esto permitió la reestructuración de los nuevos desarrollos en materia de derechos humanos, donde Colombia hizo un compromiso por el futuro económico de la nación que se vería materializado en el nuevo Plan de Acción de Empresas y Derechos Humanos. El plan Juntos lo hacemos posible, resiliencia y solidaridad, que tiene como eje fundamental la superación de los efectos del COVID-19 y la reactivación de la economía social. La conferencia de hoy abordará precisamente estos principios rectores sobre las empresas, los derechos humanos, para materiar las obligaciones de proteger, respetar y remediar los derechos humanos en relación con las transnacionales y otras empresas. El día de hoy tenemos el gusto de contar de nuevo con la doctora Dilia Paola Gómez Patiño, abogada cum laude de la Universidad Militar Nueva Granada, magíster en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales. La doctora ha sido asesora y consultora de proyectos para diversas entidades del Estado, ha sido profesional visitante de la Corte Penal Internacional, integrante de la Red de Pacto Global de Naciones Unidas en Colombia en las mesas de derechos humanos y anticorrupción. Actualmente se desempeña como docente e investigadora de pregrado y posgrado en diferentes universidades del país. Tan pronto finalice la exposición, nuestra conferencista invitada dará respuesta a alguna de las preguntas formuladas a través del chat de participación. Doctora Dilia Paola Gómez Patiño, es un gusto tenerla de nuevo con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica, y extiendo un especial saludo a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial. También un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. Para mí es un placer poder acompañarlos nuevamente y esta vez vamos a hacer la segunda parte de lo relacionado con empresa y derechos humanos, particularmente en el ámbito colombiano. Pero quiero tender un puente entre la primera charla y esta para aquellas personas que no estuvieron y sobre todo pues para poder hacer un contexto y traer a colación los temas que ya vimos. Entonces, volvamos a preguntarnos sobre qué es esto de empresa y derechos humanos, y cuando nosotros hablamos de este vínculo de empresa y derechos humanos, indiscutiblemente tenemos que remontarnos a los procesos de industrialización que vivió el mundo. Particularmente en la década de los 90 toma un especial auge este tema por las reivindicaciones de la sociedad civil respecto de las vulneraciones a los derechos humanos que se estaban produciendo por parte de las empresas. Esto es un tema que para ese momento era relativamente nuevo, en la medida en que se consideraba que solamente el Estado era el único sujeto con posibilidades de vulnerar los derechos. Luego entonces, cuando se empieza a involucrar en este discurso a las empresas como un sujeto activo, pues en ese momento empieza también toda una movilización social, sobre todo en el ámbito internacional,
para ejercer presión y sobre todo para llamar la atención de los estados y de las organizaciones internacionales sobre este tema en particular. Así es que en ese orden de ideas tenemos que para el año 2004, en Naciones Unidas, bajo el mandato de Kofi Annan, se empieza a prestarle una especial atención a este tema. Se empiezan también a identificar cuáles son esos puntos claves y se nombra posteriormente un relator especial. Recordemos que las relatorías especiales son esos mecanismos específicos que existen en el marco de Naciones Unidas para abordar unos temas especiales, que es un experto independiente a quien se le confía una misión concreta. En este caso fue el señor John Ruggie, y el señor John Ruggie junto con su equipo empieza a estudiar este tema y cuál es la vinculación real entre la operación empresarial y las afectaciones a los derechos humanos. Transcurre el tiempo y llegamos al año 2011. En el año 2011 encontramos justamente que es ahí cuando desde el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas y también muy de la mano desde el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se profiere la declaración que contiene los principios rectores en empresa y derechos humanos, particularmente conocidos como los principios Ruggie, justamente por quien fue el promotor y el autor que estuvo detrás del estudio. Y esos principios, trayendo a colación lo que mencionábamos en la anterior charla, recordemos que son tres: el principio de proteger, el principio de respetar y el principio de remediar. Vamos a identificar rápidamente en qué consiste cada uno de estos principios para irle dando paso a esa vinculación en Colombia. Cuando nosotros hablamos del principio de proteger, lo estamos poniendo particularmente como responsabilidad en cabeza del Estado. Y es el Estado el que debe ser, de alguna manera, el que garantice los medios y las instituciones para que sus asociados tengan realmente una efectiva garantía de sus derechos. Y también es el Estado el que supervisa a las empresas y puede identificar en qué momentos están actuando en contra de los derechos. Pero también es el Estado el que puede promover acciones que se anticipen a esas situaciones, sobre todo los marcos de debida diligencia. Y aquí quiero hacer un especial énfasis cuando nosotros hablamos de esos marcos de debida diligencia, porque fijémonos cómo legislaciones como la europea recientemente dentro de su legislación incorporaron la obligación de debida diligencia para las empresas como algo que definitivamente sí o sí deben llevar a cabo. Y con esto quiero llamar la atención porque vemos cómo el mundo se está moviendo en ese sentido, en el sentido de entender la operación empresarial no solamente desde el ámbito de la producción económica y de la generación de riqueza, sino que indiscutiblemente, como un actor relevante en la sociedad, pues va a tener unos impactos significativos, positivos o negativos, sobre sus grupos de interés. Luego entonces tenemos ahí el primer pilar, el principio de protección. Pasamos al segundo pilar, que es el principio de respeto, respetar. Y este principio está fundamentalmente dirigido hacia las empresas. Le dicen a las empresas, ustedes justamente deben realizar procesos de debida diligencia en donde identifiquen en qué puntos de su operación empresarial ustedes pueden impactar los derechos humanos. Y aquí también es un llamado a las empresas a decirles, no solamente esperemos una afectación negativa o un impacto negativo, sino que también identifiquemos esos puntos donde se pueden generar impactos positivos. Y ahí es justamente donde se construyen todos los procesos de debida diligencia para las empresas. También entendiendo que muchas veces durante todo este proceso de construcción y desarrollo de los principios rectores, como que se pensó y se asimiló por parte de las empresas que esto era un asunto específicamente dirigido a las grandes empresas
o a las empresas del sector extractivo o del sector minero energético, que quizás son las que pueden generar un impacto más evidente y son sobre las primeras sobre las cuales se empieza a hacer esas reivindicaciones por las afectaciones que estaban produciendo. Pero también vale decir que los procesos de respeto de derechos humanos, de formulación también de esquemas de debida diligencia, aplican para todas las empresas, independientemente del tamaño, del sector económico donde se estén desempeñando, aplican para todas, pequeñas, medianas, gran empresa, y sobre todo cuando nosotros tenemos en cuenta que la estructura económica en nuestro estado colombiano, y si nosotros vemos hacia Latinoamérica ocurre una situación similar, es que está constituido fundamentalmente por pequeña y mediana empresa. Nosotros no somos estados en donde predomine la gran empresa. Así es que si nos atuviéramos solamente a eso, a que los principios rectores están dirigidos solamente a la gran empresa, pues ahí estaríamos rezagados. Pero entonces justamente el llamado es ese, a que todos, independientemente del tamaño o del sector económico, puedan hacer ese análisis y puedan incorporar esas medidas de respeto que indiscutiblemente sí o sí las deben cumplir. Y por último tenemos el principio de remediación. Cuando se plantea el principio de remediación, pues entonces tenemos dos vías, una vía judicial y una vía extrajudicial. También teniendo en cuenta que incluso no está tan desarrollada esa vía judicial, y no porque no existan los mecanismos, sino porque de alguna manera no está tan incorporado el lenguaje en el sector judicial, y me refiero a este en general, para empezar a fallar estos temas. Y tampoco, si nosotros miramos en el ámbito internacional, tendríamos una corte internacional o un sistema específico en el ámbito internacional a donde recurrir. Si nosotros vemos Corte Internacional de Justicia, pues allá llegan los estados. Si nosotros vemos el sistema interamericano, pues también llega el estado. Pero poco a poco la jurisprudencia ha venido incorporando estos elementos de empresa y derechos humanos, considerando también la responsabilidad que le cabe a las empresas por la vulneración. Y entonces tenemos ese ámbito judicial, pero también tenemos el extrajudicial, y allí aplican métodos alternativos de resolución de conflictos, métodos alternativos que además están también en desarrollo, porque también la pregunta es, bueno, ¿qué alcance pueden tener estos métodos respecto de vulneraciones de derechos humanos? Y ahí la respuesta podría ser, pues, depende, ¿no? Depende del mecanismo y depende también del grado o de la vulneración que se haya producido. También están los sistemas de quejas y reclamos que se han venido robusteciendo y van teniendo cada vez más un enfoque basado en derechos humanos. Y esta parte de remediación justamente lo que busca es que las víctimas puedan tener esa restitución de sus derechos o puedan ser indemnizadas. Y es una tarea que corresponde conjuntamente al Estado y a las empresas. Digamos, ahí los responsables son estos dos. Entendiendo también que los principios rectores lo que buscaron fue articular como tres mundos distintos: el mundo estatal, el mundo empresarial y también el mundo de la sociedad civil. Y decir, esto es un tema de todos y vamos a trabajar de manera articulada. Ahí tenemos los principios rectores, y esos principios rectores, como les decía, surgen en el año 2011. De hecho, este año cumplen sus primeros 10 años. 10 años en los que cada vez más ustedes van a encontrar y vamos a ver de distintas maneras cómo se está incorporando desde distintos ángulos el tema. Desde el ámbito no exclusivamente jurídico, sino que vemos también desde el ámbito cultural, desde el ámbito social, y cómo los distintos sectores también económicos están empezando a analizar y a desarrollar también tareas encaminadas a involucrar el tema de empresa y derechos humanos. Pues bien, ¿qué sucede en Colombia? En Colombia surgen los principios rectores y el gobierno colombiano acepta el hecho de
de decir, vamos a considerar esto y vamos a empezar a promocionarlos. Uno de los primeros escenarios donde se empieza a promover esta iniciativa es en el ámbito del Pacto Global. Pacto Global de Naciones Unidas es una iniciativa multiactor de la cual participan empresas, sociedad civil, Estado, que surge también en el seno de las Naciones Unidas, como también son procesos como paralelos, surge en el cambio de siglo hacia el año 2000, y es en Pacto Global en donde se empieza a plantear también estos temas y cómo las empresas pueden ir más allá de lo que hasta ese momento se conocía como responsabilidad social. Y como decía, pero es que la responsabilidad social no puede ir solamente vinculada al cumplimiento de la ley, porque la ley sí o sí usted la tiene que cumplir. Indiscutiblemente el cumplimiento de la ley obliga, pero muchas veces como que los temas de responsabilidad social se quedan vinculados o se quedaban limitados solo hasta el cumplimiento de la ley. El asunto es que en Pacto Global se empiezan a plantear estos temas. Pacto Global es una iniciativa, como mencionaba, de Naciones Unidas, basada en 10 principios relacionados con derechos humanos, con medio ambiente, con estándares laborales, y el último principio en ser incluido fue el principio 10, el principio anticorrupción, que se incluyó en el año 2005. Pero hago mención a este foro porque este foro ha sido muy importante en la medida en que ha ayudado a visibilizar y sobre todo a posicionar en el sector empresarial este lenguaje de derechos humanos. Porque también es cierto que cuando uno le habla a un empresario, y aún hoy día, a pesar de que ya han transcurrido 10 años, sobre temas de derechos humanos, muchas veces se encuentra resistencia, como este tema de derechos humanos no es conmigo, no es de mi competencia, esto es de una competencia del Estado, mi tarea aquí es producir y generar crecimiento económico. Entonces, este foro de Pacto Global ha sido muy importante. Este foro de Pacto Global, al ser una iniciativa de Naciones Unidas, pues funciona en distintas partes del mundo, y aquí particularmente pues tenemos la red Pacto Global Colombia, que ha sido una red muy activa y en donde el empresariado colombiano ha participado de manera muy activa. Tanto los principios rectores como los principios de Pacto Global son de vinculación voluntaria, pero justamente es ahí en donde se llama la atención y se dice son de vinculación voluntaria, pero ambos, y en particular los principios rectores en empresa y derechos humanos, pues tienen detrás todo un sustento normativo de la norma internacional en derechos humanos, de las convenciones, de los tratados que se han celebrado. Es decir, puede que no se quiera implementar los principios rectores como tal, está bien, pero eso no significa que se desconozca que puede haber una vulneración sobre los derechos, y una vulneración que puede ser reclamada a partir de los instrumentos internacionales. Y es justamente esa conciencia y ese aprendizaje sobre todo que se genera sobre el empresariado y empieza a generarse esa sinergia de indiscutiblemente aquí hay un vínculo. Luego entonces, en el año 2012, y ya llegando específicamente al territorio colombiano, en el año 2012 se empieza a generar la propuesta de una política pública, de la formulación de una política pública integral en derechos humanos. Es un proceso que toma 2012-2013 y que dentro de esa política pública integral de derechos humanos, pues también se empieza a concebir específicamente un apartado en donde se considera el asunto relacionado con empresa y derechos humanos. Y es cuando surge un primer Plan Nacional de Acción en Empresa y Derechos Humanos. Entonces tenemos la política pública, pero a su vez tenemos ese Plan Nacional de Acción. Ese primer Plan Nacional de Acción se produce siendo presidente el doctor Juan Manuel Santos. Y entonces tenemos un primer Plan Nacional de Acción en Empresa y Derechos Humanos.
Y también vemos cómo en Colombia se están moviendo otros temas, que es, por ejemplo, la participación del sector empresarial en iniciativas como el Comité Minero Energético, lo que ya mencionaba también, la red de Pacto Global, tenemos otros mecanismos como Guías Colombia, y todas estas iniciativas han sido más de concitar los intereses, sobre todo el empresariado, y de involucrarlo en estos temas relacionados con derechos humanos. Si nosotros vemos este tema de manera comparativa con otros estados latinoamericanos, pues Colombia ha tenido unos avances significativos, pero sobre todo ha sido muy activa en la materia. De hecho, Colombia es el primer país latinoamericano en lanzar un Plan Nacional sobre Empresa y Derechos Humanos. Luego, entonces, ese Plan Nacional sobre Empresa y Derechos Humanos se constituye en una herramienta de apoyo a la política pública sobre derechos humanos. Y ese Plan Nacional de Acción, ese primer plan, la primera versión del plan, recoge las iniciativas planteadas desde los principios rectores y las articula con una realidad particular colombiana. Y es justamente la que antes mencionaba. Aquí nosotros, el grueso de nuestra estructura económica está en la pequeña y mediana empresa. Pero además también tenemos un elemento que nos diferencia de otros estados y es el conflicto armado. Y empezamos a identificar cómo las empresas pueden tener ese doble rol en un marco del conflicto. O pueden ser sujetos pasivos, porque en determinado caso pueden ser extorsionadas, sus funcionarios o sus empleados podrían sufrir algún tipo de agresión. Pero también encontramos casos que luego los documenta justamente la justicia, en donde las empresas podrían entrar a participar de una manera activa en el conflicto, por ejemplo, en términos de financiación o en términos también de articular con ese esquema y con ese ambiente generado por el conflicto para aprovechar esos vacíos que podían existir y pues así poder desarrollar su actividad empresarial. Luego entonces de allí vienen buena parte de las reclamaciones en Colombia sobre temas relacionados con empresa y derechos humanos. Unos asociados con el desplazamiento, de cómo la actividad empresarial puede generar desplazamiento, otros relacionados muy fuerte con el tema de la consulta previa y cómo en algunos proyectos no se les consulta a los pueblos indígenas sobre el desarrollo de los mismos. Y un tercer factor que ha sido muy relevante y es el tema relacionado con el ambiente, la contaminación. Entonces, digamos, hay muchos otros, pero esos serían como los tres principales, y es sobre eso, sobre lo que gira justamente el tema de empresa y derechos humanos en Colombia, y que particularmente llama la atención. Como les decía, Colombia fue el primer estado latinoamericano en tener su propio Plan Nacional de Acción sobre Empresa y Derechos Humanos. Entonces, tenemos ese primer Plan Nacional de Acción, pero también tenemos otro hecho importante en Colombia. Y aquí estoy haciendo un recorrido por distintos escenarios. Esto para decir que en Colombia, a diferencia de otros países, si bien no tenemos como una ley específica, todos estos siguen siendo no solo iniciativas de vinculación voluntaria, sino también pues iniciativas que requieren de un proceso articulado entre el Estado, las empresas y la sociedad civil. Si bien Colombia no tiene la legislación que en este momento tiene Europa o que tienen otros países en donde se obliga a incorporar estos elementos en la operación empresarial, pues como les decía, indiscutiblemente se ha venido teniendo un desarrollo que además ha venido siendo impulsado por la vinculación del Estado colombiano a otras organizaciones internacionales. Y recordemos cómo en el año 2011
Colombia solicita el ingreso a la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, la OCDE. Y desde el año 2011, pues Colombia dice, voy a ingresar a ese club, a ese denominado club, y eso implica una serie de requisitos. No era solamente como llamar la atención y decir, queremos estar, queremos participar, sino que la OCDE además pues también tiene una serie de lineamientos y algunos de esos lineamientos están relacionados justamente con el tema de empresa y derechos humanos. Luego, si nosotros hacemos de alguna manera ese análisis de ese escenario que tenemos, pues el tema de empresa y derechos humanos en Colombia no solamente ha partido desde un Plan Nacional de Acción, sino que los otros ámbitos también han motivado a que cada vez más esté presente y esté evolucionando el tema en nuestro país. Entonces, con la solicitud de ingreso de Colombia a la OCDE, lo primero que nosotros recibimos por parte de la OCDE fue la invitación a aplicar las directrices para empresas multinacionales. Recordemos que la OCDE le hace la invitación al Estado colombiano y el Estado colombiano acepta la invitación. Y dentro de esas directrices, pues estaban aspectos tales como el tema anticorrupción, por una parte, y ahí también, vinculado con este primero, lo relacionado con derechos humanos. Y la invitación que le hace la OCDE al Estado colombiano es para que éste, a su vez, la traslade a las empresas, a empresas multinacionales. Entonces, en ese momento también se pensó, bueno, pero pues aquí, de todos modos, hay muchas empresas que aún no son multinacionales porque no tienen un mercado fuera de Colombia. El asunto es que la OCDE también dijo, una multinacional no necesariamente es aquella, o no exclusivamente es aquella mejor, que tiene relaciones comerciales con otros estados en materia de llevar sus productos o servicios, sino que amplió el concepto y dice, una empresa multinacional pues es aquella que tiene una relación, alguna relación, no especifica cuál, en el ámbito exterior. Luego entonces, si yo produzco, voy a decir, no sé, camisetas, y uno de mis insumos lo compro afuera de Colombia, pues eso de alguna manera me convierte a mí en una multinacional. Esto para decir es que estas directrices, el propósito de la OCDE, que se lo traslada al gobierno colombiano y a su vez a las empresas, es decir, mire, lo que pasa es que el sector productivo en Colombia tiene que empezar a adaptar sus procesos y sus prácticas a estos lineamientos, porque de todos modos, justamente esa primera invitación se recibe con miras a que Colombia forme parte como miembro pleno de la organización. Entonces tenemos eso y tenemos también lo relacionado con el tema de corrupción. Pero para ese momento se había lanzado el nuevo, bueno, ya no tan nuevo, pero el Estatuto Anticorrupción, el que fue segundo después del de 1995. Y eso de alguna manera también significó para Colombia el hecho de que pudiera avanzar con unos pasos más firmes en ese proceso de ingreso a la OCDE, porque una serie de requisitos que solicitaba la OCDE en términos institucionales y en términos normativos, pues Colombia de alguna manera, por la misma dinámica normativa y legislativa que ha tenido, incluso herencia también o resultado del conflicto armado, del narcotráfico, pues aquí se habían generado ya, contábamos con una serie de normas y de instituciones jurídicas que eran las que solicitaba la OCDE y pues nosotros casi que ya las teníamos chequeadas. Eso de alguna manera ayudó a agilizar el proceso. Cuando nosotros aceptamos la invitación para la implementación de las directrices dirigidas a multinacionales, pues en ese momento ya justamente Colombia tenía ya su siguiente estatuto anticorrupción. Y todo esto nosotros lo podemos ir englobando en el marco de derechos humanos.
porque fíjense que ya las situaciones no van dirigidas específicamente al Estado, sino que involucran al actor empresarial. Y es justamente el actor empresarial el que también va recogiendo esto e identifica que no se trata solamente de una oportunidad para los mercados, porque ya finalmente pues sabemos que Colombia consolida su ingreso a la OCDE y dentro de ese ingreso a la OCDE pues uno de los aspectos es se abren las puertas para mercados internacionales, mercados de otro nivel, pero eso implica también que sea otros niveles de exigencia. Y de allí que estos temas relacionados con derechos humanos, con anticorrupción, pues cada vez sean más relevantes. Y sean más relevantes dentro del marco de sostenibilidad y de productividad de las empresas. Entonces tenemos nuevamente este escenario. Estamos hablando de este primer Plan Nacional de Acción, de lo que ha sucedido con la OCDE, pero tenemos que este primer Plan Nacional de Acción tuvo su vigencia justamente hasta hace un par de años. El primer Plan Nacional de Acción termina hacia 2019 y es en este gobierno, en el del presidente Iván Duque, donde surge el segundo Plan Nacional de Acción sobre Empresa y Derechos Humanos. Plan Nacional de Acción que fue lanzado el pasado 11 de diciembre de 2020. Está relativamente nuevo. Este Plan Nacional de Acción debía haber salido antes, pero pues digamos que en el marco de la pandemia se retrasó su salida porque se venían haciendo unos encuentros regionales con empresarios, con sociedad civil, con actores del Estado, en donde justamente se venían analizando pues cuál es la problemática del tema de empresa y derechos humanos. Luego entonces surge este Plan Nacional de Acción. Entonces tenemos ya dos planes nacionales de acción en Colombia. El primero, que va desde 2015 a 2018, se esperaba que el segundo surgiera para el año 2019, como dije, salió en el año 2020, diciembre 11 de 2020, y va hasta 2022. Teniendo una característica especial este segundo plan. El primero, como les decía, lo que hace es traer lo de los principios rectores y recoge un poco lo de los principios rectores. Y el segundo plan lo que hace es recoger las condiciones generadas por la pandemia. Y esta es justamente una de las críticas que le hace la sociedad civil. La sociedad civil y pues otras organizaciones en donde identifican como dos comunes denominadores, o más bien un común denominador entre los dos planes nacionales de acción. Y esto quiero comentarlo porque es importante tener el escenario completo, no solamente desde la postura institucional, que en todo caso es un logro que se haya mantenido, porque pues también es cierto que si hubiera podido llegar hasta ahí la vigencia del Plan Nacional en Empresa y Derechos Humanos hasta 2018 y no renovarlo, ¿no? Así es que hay un primer reconocimiento, pero también tenemos que conocer cuál es la otra cara de la moneda. Y la otra cara de la moneda es qué piensan los otros actores. Y en este caso específicamente la Mesa de Participación Nacional de la Sociedad Civil, que de alguna manera lo que rechaza es tanto la lógica con la que se produjo el primer plan como la lógica con la que se produjo el segundo plan. Y fundamentalmente dicen cuatro cosas. La primera es que el proceso y el documento carecen de un diagnóstico que realmente esté acorde con la problemática de empresa y derechos humanos en Colombia. Esto además porque paralelo a los temas asociados al conflicto que determinó y marcó la operación empresarial, pues también, como mencionábamos, hay otros que están asociados, ¿no? Y que no necesariamente en este momento obedecen al conflicto armado, sino pues a las mismas lógicas de la operación empresarial. Entonces, la primera queja es esa,
que no se reconoce claramente cuál es la problemática, no se evidencia. La segunda es que si bien se hicieron mesas de participación regionales, de hecho yo participé en un par de ellas, si bien se hicieron, pues que no hubo una suficiente participación de la sociedad civil y en particular de las víctimas asociadas a la operación empresarial o las víctimas de la operación empresarial. Luego entonces, pues allí ellos evidencian una falencia importante que desde su punto de vista debe ser considerada. Sumado a que tampoco se tuvieron en cuenta los procesos relacionados con consulta previa, con comunidades campesinas y con pueblos indígenas. Un tercer aspecto es que el lenguaje que se utiliza, tanto en el primero, pero particularmente en el segundo, no está tanto desde la lógica de un Estado que esté preocupado por garantizar y por proteger los derechos humanos, sino por un Estado que está más preocupado por generar esto como una expectativa de ampliación de mercados y de mejora de productividad económica. Es decir, es cierto, esto es cierto, y considerar dentro de la operación empresarial los asuntos relacionados con empresa y derechos humanos, indiscutiblemente me va a dar un mejor posicionamiento en los mercados. Además, porque evita riesgos, el riesgo reputacional, el riesgo legal, el riesgo económico, el riesgo operacional. Eso es cierto, pero pues también es cierto que, como mencionaba al principio, no se trata solamente de eso, sino de reconocer que la empresa es un actor estructural dentro de la sociedad y en ese sentido tiene la posibilidad de generar muchísimos impactos, positivos o negativos. Luego entonces la queja, en este sentido, de la mesa de participación de sociedades civiles, aquí no podemos seguir pensando el tema de los derechos humanos desde un aspecto que sea solamente para generar o para llamar inversión. No lo podemos ver solamente desde ahí, sino que debemos verlo desde el ángulo de la sostenibilidad social y sobre todo desde la cohesión de la comunidad colombiana. Y por último, dice que dentro de las quejas que plantea es justamente que no se identifican aún unos mecanismos idóneos de reparación integral de violaciones a derechos humanos. Y ahí yo quisiera dejar como este mensaje sobre el ambiente de ustedes, operadores judiciales, pues porque allí se abre una ventana de oportunidad muy bonita para trabajar estos temas y también para trabajarlo desde los métodos alternativos de solución de conflictos. Particularmente yo estoy desarrollando un estudio sobre este tema para ver cómo podemos generar esos otros escenarios en donde se garantice la reparación y sobre todo pues que esté en el marco de la justicia. Luego entonces ambos planes tienen como esas quejas de la sociedad civil, quejas que se presentaron frente al primero, quejas que se siguen presentando frente al segundo, pero ese es el escenario que tenemos en este momento. Y por último, pues entonces decir también que bajo esta lógica, pues indiscutiblemente en Colombia cada vez más, como decía, se viene tomando fuerza el tema de empresa y derechos humanos. Desde el ámbito académico ustedes podrán observar una actividad importante relacionada con este tema, pero también desde las empresas, y eso llama mucho la atención porque cada vez, como decía, las empresas son más conscientes. Luego, entonces, para concluir, podemos decir, 1. Colombia ha estado, vamos a decirlo que sobre la línea de acción en materia de empresa y derechos humanos. Desde que el tema se está moviendo en el ámbito internacional, y voy a decir principios rectores, pero incluso desde antes. Y ese desde antes es justamente por lo que mencionaba, por la dinámica de conflicto armado en la que se ha desarrollado justamente la operación empresarial. Y que también eso generó
una reacción por parte de los empresarios de poder atender también, así como ellos se estaban viendo afectados, se empiezan a generar reflexiones sobre cómo ellos también podían afectar y cómo podían ser también articular para generar esos procesos también de construcción de paz. Porque es que indiscutiblemente es mucho más productivo poder operar en un entorno seguro y en un entorno en paz que en un entorno inestable. Incluso eso, si lo vemos frente a costos de operación, pues puede aumentar muchísimo los costos de operación. Entonces, la primera conclusión que tenemos es esa. Colombia ha estado cercana a estos procesos de involucrar los derechos humanos a la operación empresarial. Nos falta, sí, por supuesto nos falta, pero también es importante reconocer las tareas que se han venido realizando. Segundo, una segunda conclusión es que un elemento importante es la incidencia del ámbito internacional sobre los desarrollos en Colombia. Colombia, justamente en aras de poder fortalecer sus vínculos con otros estados en el ámbito internacional, con otras organizaciones y ahora particularmente con su ingreso a la OCDE, pues justamente ve con mayor atención estos temas y sobre todo el empresariado colombiano entiende que son temas que ya no son ajenos, que ya no necesariamente los trasladamos como un asunto atinente al Estado, sino que es un asunto que requiere una atención particular para generar lo que tanto oímos mencionar, que es la sostenibilidad. Y cuando hablamos de sostenibilidad, recordemos que hablamos no solo de sostenibilidad económica, que esto se sostenga hacia futuro, sino que tenemos las otras dos aristas, una muy mencionada, sostenibilidad ambiental, pero tenemos la tercera, que a veces no la mencionamos tanto, pero allí está, y es estructural, que es la sostenibilidad social. Y pues derechos humanos indiscutiblemente apunta a fortalecer este tercer ángulo, sostenibilidad social, en todo un marco de sostenibilidad y más ahora que estamos en el marco de acción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con una meta de cumplimiento a 2030 que indiscutiblemente, no solamente en Colombia, sino en el mundo, se ha visto rezagada y duramente impactada por la pandemia, sí, pero que nos hace justamente pensar en escenarios resilientes y decir cómo podemos lograrlo, cómo podemos avanzar. Y el tercer punto es relacionado con este, la sostenibilidad, objetivos de desarrollo sostenible. Cuando nosotros pensamos en un tema de empresa y derechos humanos, no es algo que estemos pensando exclusivamente en Colombia o que estén pensando los estados de manera aislada. Aquí, derechos humanos es un elemento articulador para poder lograr la sostenibilidad, como ya lo mencionaba. Y dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, si bien derechos humanos nosotros lo podemos encontrar de manera transversal, pues los derechos humanos tienen un apartado especial en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Así es que, como observamos, empresa y derechos humanos cada vez más, si bien ha estado siempre presente dentro de la operación empresarial, dentro de nuestra historia, porque indiscutiblemente siempre ha estado presente, el hecho de que ahora lo tengamos mayor identificado y claramente diferenciado, pues definitivamente nos da una posibilidad de poder generar esos escenarios de construcción de paz y de sostenibilidad. Muchas gracias. Doy ahora paso entonces nuevamente a la doctora Mónica para atender las preguntas de la audiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Y vamos al fragmento de preguntas de las más relevantes aquí en el chat. La primera, ¿cuáles son los principales retos en materia de empresa y derechos humanos en Colombia? Muchas gracias. ¿Cuáles son esos principales retos? Pues vamos a decir que son varios. Entonces, el primero que tenemos es justamente el entender que esto no es un diálogo o un monólogo, mejor. Esto no es un monólogo desde el Estado hacia la sociedad o hacia el empresariado, sino que por el contrario es un diálogo un diálogo multiactor en donde debe participar sí el Estado, porque el Estado es el que nos ofrece
la garantía institucional, pero por supuesto también el empresariado y también la sociedad civil. Es importante entendernos, generar esos diálogos en los que seamos capaces de construir y de ser empáticos, de reconocer cuál es la postura, la necesidad y de alguna manera el dolor del otro. Porque de lo contrario podemos seguir avanzando, quizás sí en instituciones, quizás sí normativamente, pero que no necesariamente esto coincida con la realidad y con las necesidades de los asociados. Entonces, ese es un primer gran reto. Y un segundo gran reto es también entender que el aspecto relacionado con derechos humanos pues nos atañe a todos. En Colombia, el discurso de derechos humanos es altamente politizado. Como les decía, cuando uno habla de derechos humanos con las empresas, a veces lo que encuentra es esa resistencia, cada vez menos, pero sigue existiendo. Así es que despolitizar esto y más bien llenarlo de un contenido en donde todos podamos estar jalando para el mismo lado, pensando en el bienestar común y en la sostenibilidad. Siguiente pregunta, doctora. ¿Cómo ha sido la participación y compromiso de los diferentes sectores económicos respecto de la implementación de los principios rectores? Bien, pues como lo mencionaba, uno de los primeros sectores que se ve involucrado y que se ve también su participación activa fue el sector minero energético, el sector extractivo, la gran industria extractiva, porque es justamente allí donde se presentaron no solamente las primeras, sino las más grandes quejas sobre vulneraciones a derechos humanos. Pero posteriormente se han venido vinculando otros sectores y eso ha sido realmente algo muy llamativo y muy bonito, porque entonces ya tenemos no solamente a este, porque muchas veces también es eso, cuando decimos empresa y derechos humanos nos imaginamos la vulneración grande, el desplazamiento, la contaminación, nos imaginamos algo grande, pero también en la medida en que el tema se ha venido extendiendo y multiplicando, encontramos, por ejemplo, el sector de la salud que está, pues no solamente porque garantiza un derecho fundamental, sino porque también entiende que muchos de sus grupos de interés pueden tener una lógica distinta y una interacción distinta que puede impactar los derechos. Allí tenemos otro. Tenemos también el sector infraestructura que se ha venido vinculando y cada vez más encontramos la mediana y pequeña empresa. También aquí ha hecho una labor muy importante las cámaras de comercio y como mencionaba también esta iniciativa de Pacto Global que viene reuniendo y concitando los intereses de distintos sectores de la sociedad y de los distintos sectores económicos del país. Última pregunta, doctora. ¿Se han considerado los principios rectores en la jurisprudencia en Colombia? Pues doctora Mónica, esto nos da para otra charla, para un curso. De hecho, los principios rectores no han sido tan considerados en la jurisprudencia. Nosotros hicimos un estudio sobre cuál ha sido justamente este vínculo y cómo han sido considerados los principios rectores, si lo han sido o no en las altas cortes. Consideramos ahí Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional y Consejo de Estado, y lo que encontrábamos es que particularmente en la Corte Constitucional se hizo mención específica en 2 ocasiones sobre el tema, específicamente principios rectores. Lo otro fue más un poco relacionado con responsabilidad social y hacía el llamado de atención a las empresas de cómo no solamente deben preocuparse por un tema de productividad, sino también la llamaba a esa obligación de respeto. En la Corte Suprema de Justicia más lo relacionado con derechos laborales. Y por último, en el Consejo de Estado encontramos una relación muy exigua sobre el tema asociado a responsabilidad social y un poco también mencionaba un par de empresas, no fueron muchos los casos que se encontraron de Consejo de Estado, en donde vinculaba a las empresas con los daños ocasionados. Esto valga la pena decir que es necesario que cada vez más
podamos incorporar no solamente el lenguaje, sino también incorporar esta lógica de entendimiento en el sector judicial sobre el vínculo empresa y derechos humanos, que podamos justamente generar mayor conciencia y mayor conocimiento para que esto a su vez se vea reflejado sobre los fallos judiciales. Un agradecimiento especial a la doctora Dilia Paola Gómez Patiño por su excelente explicación acerca del desarrollo de los derechos humanos en los ámbitos empresariales, desde la norma y la jurisprudencia, donde se propone una vía ética y efectiva ante la crisis de impacto económico y social, transformándose en una realidad que armoniza el contexto nacional e internacional, sentando fuertes bases de protección y garantía de los derechos inherentes a la persona, asimismo en su rol productivo y como creador del tejido social. De nuevo, nuestros agradecimientos, doctora. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchísimas gracias a todos. Un feliz resto de día.